Noches, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de este coloquio que celebra el 150 aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica y su impacto cultural en América Latina y especialmente en México. Estamos muy agradecidos de poder llevar este evento a cabo en la sede de la Sociedad Mexicana, en la sede de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, y damos gracias públicamente a Leonor Maldonado, ¿no? Maldonado, quien es la secretaria de la Sociedad Teosófica en México y que nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado mucho para la organización de este evento. Y es un placer para mí, un honor presentar a nuestro ponente magistral, el doctor José Ricardo Chávez, doctor en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, con un trabajo enfocado sobre todo al estudio del romanticismo y del esoterismo en el siglo XIX y principios del siglo XX, así como a la literatura fantástica de esa época, tanto en Europa como en América. De tal campo de investigación han resultado diversos libros como Andróginos, Eros y Ocultismo en la literatura romántica de 2005, Isis modernista, escritos panhispánicos sobre teosofía, espiritismo y el primer Krishnamurti de 1890-1930 del año 2020, y Hermes Espírita, narrativa esotérica de México 1870-1930 del 2024. Es miembro del Centro de Estudios sobre Esoterismo Occidental de América Latina, adscrito a la Universidad de Buenos Aires, así como miembro honorario de la Academia Costarricense de la Lengua. Coordina el Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo Occidental desde América Latina, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas. A los 14 años ingresó a la Sociedad Teosófica en Costa Rica y a los 17 fue presidente de la Logia Dharma en ese país. Le damos la palabra al doctor Chávez. Pues muchas gracias a Antonia por esta presentación, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta conferencia en la que pues me voy a referir a un personaje del mundo teosófico que no es, digamos, tan conocido a pesar de la importancia y el perfil tan particular que tuvo George Mead, en su momento. Entonces, vamos a hablar de este personaje. Antes, sí, como eh, es propio en un evento de este tipo, quisiera reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Teosófica en México por permitirnos estar aquí en su local y presentar en este sentido toda esta serie de ponencias, de actividades, ¿no?, con las que intentamos mostrar el impacto teosófico, bueno, en la cultura mexicana, pero también en la cultura latinoamericana en general. Bueno, Mead fue un personaje, como les decía, de finales del siglo XIX y de las tres primeras décadas del siglo XX. Nació en 1863 y murió en 1933 y es personaje tanto del mundo académico como del mundo esotérico. Sin embargo, su legado, su presencia ha sido bastante descuidado en la universidad, aunque últimamente se ha comenzado de nuevo a poner atención poco a poco, comenzando por un libro, este libro de los Goodrich Clark, de Nicholas y Claire Goodrich Clark, que recuperaron la figura, el personaje de Mead. Y este libro es muy interesante en la medida en que tiene un estudio preliminar excelente, actualizado desde un punto de vista totalmente contemporáneo, y luego viene una parte antológica de toda una serie de escritos del señor Mead.
con este libro es que de 2005 es que se comenzó de nuevo a hablar en el mundo académico de este personaje. Desgraciadamente, hasta donde yo conozco, el libro no está traducido al español, aunque sí al portugués. Entonces, bueno, no tenemos la opción de leerlo de una manera más general de parte de un público que no tenga acceso al inglés, pero bueno, eso ocurre con la mayoría de la producción esoterológica que desgraciadamente no termina de ser traducido al español. Pareciera pues que la academia sigue renuente a reconocer la importancia de Mead en la conformación del campo de los estudios de filosofías y textos del período alejandrino, es decir, este período, los 4 primeros siglos para redondear de nuestra era, de la era común, sobre todo los estudios de tipo gnóstico y hermético, aunque también neoplatónico, en buena medida por un prejuicio antiteosófico de la academia que ha llevado siempre a que se desconfíe de la solvencia académica de Mead, de una manera, creo yo, un poco, digamos, lamentable y sin base. Sin base porque si algo tiene el trabajo de Mead es justamente su robustez académica. Por lo tanto, la recuperación de Mead como un personaje histórico se está dando más bien desde el campo de los estudios de esoterismo occidental. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes a dos de las figuras pioneras de este campo de estudios de esoterismo occidental que se ha desarrollado en la academia básicamente en los últimos 35 años. El principal exponente fue el francés Antoine Febre, y que ya murió hace como 2 o 3 años. Y en la actualidad, la gran figura, el gran referente, es el holandés Walter Hanegraaff, y entonces son ellos y otra gente, ¿verdad? Incluso nuevos autores con otros puntos de vista, los que han ido conformando este campo de estudios de esoterismo occidental que en Europa comenzó a funcionar, como les decía, desde hace unos 35 años y en América Latina tendrá unos entre 15 y 20 años de estar ya, digamos, conformándose. No está mal que sea desde este ámbito, desde donde se haya comenzado la recuperación de la figura de Mead, pero sería interesante que se lo revisara desde los estudios de recepción y conformación del hermetismo y del gnosticismo, desde los estudios clásicos o desde los estudios de historia de las religiones, en los que Mead fue una figura clave en las primeras décadas del siglo XX. Es decir, entre más ámbitos lo retomen, más importante, más valioso va a ser esa recuperación. Y yo incluiría incluso aquí la propia crítica, la propia lectura teosófica. En el mundo teosófico, Mead, a pesar de su importancia, ahorita veremos, no está suficientemente reconocido. El trabajo de Mead está además en la base del que después desarrolló Jung y el círculo de Eranos, ¿no? A nivel de estudios psicológicos, simbólicos y míticos. El círculo de Eranos fue un grupo de estudiosos alrededor de la figura de Jung, ¿no? Que comenzó a funcionar en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Y en el cual contribuyeron toda una serie de otros personajes que eventualmente llegarían a ser muy importantes, como Mircea Eliade, por ejemplo, y siempre mencionamos a Jung y a Eranos. Sin embargo, yo siempre trato de que la gente
Si no lo saben, lo tenga en cuenta. Eranos no fue una empresa solo de Jung. Jung era como la figura intelectual más destacada, ¿no? El patrón en ese sentido, pero Eranos no habría existido sin el apoyo de esa señora, Olga Frebe Kapteyn, ¿no? Que fue una intelectual, una pintora también muy importante, de extracción teosófica. Entonces, en ese sentido, todo lo que Olga Frebe había de alguna manera estudiado originalmente desde la teosofía, después ella va a intentarle darle otro fundamento y entonces comienza a estudiar mitología, simbología, y es ella la que va a tratar de captar justamente a Jung. Finalmente lo logra. Era una señora con amplios recursos económicos, bueno, por lo menos su marido, ¿no? Y entonces esto le permitió financiar esta empresa del Círculo de Eranos, bueno, empresa en un sentido muy amplio, ¿no? Este grupo de estudiosos, y yo me imagino que pagarle los boletos y todo a toda la gente que se invitaba y se reunían una vez al año durante una semana, semana y media, y se daban conferencias, se discutía en la sede de Eranos, que está en Ascona, en uno de los lagos de la Suiza italiana, y ustedes pueden ver justamente la casa. Yo tuve la oportunidad de sí, hace 2 años, ¿no? De visitar ese lugar, y ahí tomé la foto de esa urna donde descansan las cenizas de Olga Frebe Kapteyn, ¿no? En Ascona. Ya el sitio sigue funcionando, pero ya por supuesto no tiene el contenido académico de los grandes tiempos de la Edad Dorada de Jung y de Mircea Eliade y de Gershom Scholem y de Henri Corbin, todos estos señores que luego llegarían a ser tan importantes y que se reunían ahí a estudiar una vez al año. Sí. Por otra parte, los lectores de Mead no provenían solo del medio académico y especializado, sino que también abarcó a un público educado, culto, pero no especialista, y también llegó a toda una serie de personajes del sector intelectual y artístico. Algunos de las personas que van a mencionar con aprecio a Mead, está el poeta norteamericano muy importante en términos, digamos, de la renovación poética en el siglo XX, que fue Ezra Pound, ¿no? Está también Hermann Hesse, que sobre todo, bueno, en diferentes novelas aparece toda una serie de elementos simbólicos y míticos que, claro, la gente dice, viene de Jung. Bueno, viene de Jung, pero Jung a su vez lo había tomado de Mead. El propio Jung lo reconoce, ¿no? Al grado que cuando Jung va a Londres, se las ingenia para visitar a Mead y agradecerle las traducciones que Mead ha realizado, y gracias a las cuales el propio Jung ha entrado en contacto con una serie de referencias relativas a los cultos de misterios de la antigüedad. Ahorita vemos eso en detalle. Otro poeta muy importante, el portugués Fernando Pessoa, también reconoce su deuda con Mead. Uno puede, si uno entra a la biblioteca digital de Pessoa, y uno lo puede hacer desde la propia computadora, y revisa la biblioteca de Pessoa, uno va a encontrar sobre todo la revista que va a publicar Mead, The Quest, La Búsqueda, ¿no? Entonces, Pessoa es otro deudor de todo, digamos, el trabajo de Mead. Y tenemos también el caso de otro poeta norteamericano, ya más vinculado con la contracultura, que fue Robert Duncan,
que venía además de familia teosófica y que también reconoce la importancia de Mead en su formación. Ahí ustedes pueden ver este retrato que hicieron de Duncan, y si ustedes pueden ver esa muralla de libros, ¿no? Vean ustedes que el primer volumen es el Pistis Sophia en la traducción de Mead, ¿no? Incluso ahí aparece, ¿verdad? Se puede ver, ¿no? El nombre de Mead. Luego vienen 5 tomos del Zohar, que es, digamos, como la Biblia de la Cábala. Y luego, otra vez, los libros de Mead, la traducción que Mead hace del Corpus Hermeticum y otros textos, ¿no? Hermes 3 veces grande, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, digamos, en una pintura, ¿no? Digamos, de Duncan, cómo amaba a él a Mead al grado de que lo quiere hacer partícipe de su propio retrato. Bueno, esta buena recepción de Mead entre los lectores se expresa en las constantes reediciones de algunos de sus títulos. A nivel biográfico, quisiera mencionarles cómo Mead empieza estudiando matemáticas, es decir, él es ante todo un matemático y al mismo tiempo estudia lenguas clásicas en Cambridge, ¿no? Luego estudia filosofía oriental en Oxford y en Francia. Pero vean ustedes qué interesante, digamos, esa trayectoria que tiene. Y luego va a interesarse por la teosofía, y ahorita vemos cómo va a tener una relación estrechísima con la propia Madame Blavatsky, ¿no? De hecho, se va a convertir en su secretario particular en los 2, 3 últimos años de la vida de Blavatsky, ¿no? Ahora, esto le va a permitir a mí, digamos, poder hablar de primera mano, no solo del personaje, de la figura, de la persona de Blavatsky, sino también de la obra de Blavatsky, ¿no? De la doctrina secreta en especial, de las instrucciones esotéricas, de la clave de la teosofía, etc. Incluso va a generar para ese tiempo, Mead, ¿no? Todo un programa de lo que él considera que un teósofo académico o de un académico teosófico, ¿no? Tiene que estudiar, y ahorita lo vamos a ver. Es justamente a partir de 1889 que se convirtió en el secretario particular de Blavatsky hasta la muerte de ella en 1891. Fungió además como secretario adjunto de la sección europea de la Sociedad Teosófica, así como de la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, ¿no? Fue editor de publicaciones teosóficas de Lucifer, la revista tardía que va a fundar Blavatsky cuando ya está en Inglaterra, ¿no? Y de la Theosophical Review. Para Mead, digamos, la teosofía va a ser sinónimo de gnosis, de conocimiento directo, y cuando él habla de sabiduría divina lo está usando en este sentido, y dicha gnosis, dicho conocimiento, se obtiene por el estudio comparativo de los textos y por la síntesis y la identificación de rasgos comunes con nombres distintos en religiones y filosofías vinculadas, ¿no? Es decir, no es solamente en general, sino que hay un condicionamiento cultural que hace que de pronto ciertas filosofías estén más relacionadas entre sí que otras, ¿no? Entonces esto le va a permitir luego establecer una suerte de separación entre lo que sería un esoterismo occidental y luego lo que va a ser un esoterismo de fuente oriental. La teosofía es un ideal y un método de estudio y comprensión.
no un conjunto de creencias fijas. Y aquí ya comienza a haber una discrepancia con otros de sus compañeros teósofos que para entonces ya estaban, digamos, haciendo de la teosofía una especie como de ideas fijas a las que había que adscribirse. ¿No? Teosofía es esto y no es esto y no aquello. ¿No? En el caso de Mill dice, no, perdón, no, así no funciona este asunto. ¿No? Es mucho más fluido y depende siempre de eh, una incorporación de parte del lector y del estudioso. Mill siempre va a trabajar bajo el supuesto de la existencia de una prisca teología, es decir, de una enseñanza original de la que derivarían eventualmente las diferentes religiones históricas, y esto requiere un acercamiento tanto intelectual como experiencial. Este es el número 7. La visión de la teosofía de Mill como sabiduría divina es rastreable en diferentes vías religiosas y filosóficas, sobre todo para el caso occidental, estaría, digamos, la base en las filosofías helenísticas, gnosticismo, hermetismo, neoplatonismo, en lo que fue fiel a posturas de Blavatsky, aunque posteriormente Blavatsky va a ir incorporando, sobre todo ya en la doctrina secreta, filosofías orientales como el budismo y el hinduismo. Para mí, la teosofía es obtenida pues por el estudio comparativo de los textos y por la síntesis o la identificación de esos rasgos comunes. No obstante, Mill creyó en una teosofía eh, más volcada a las tradiciones occidentales del periodo helenístico, en las que el estudioso europeo y norteamericano, en su caso, también para, digamos, otros lectores, debía poner atención eh, con un detalle historiográfico, sí, pero también con un elemento intuitivo, ¿no? Esto que hemos mencionado como la parte gnóstica del asunto. Mill va a favorecer entonces la conformación de un campo de estudios de esoterismo occidental del que ya se venía hablando en un sentido práctico, pero que él buscó darle un contenido académico. Y esto es importante para la gente que desde la academia, digamos, hoy se dedica a los estudios de esoterismo occidental, porque esta categoría de esoterismo occidental no fue Febre el que la inventó, ¿no? Sino, bueno, él la va a inventar en los tiempos recientes, la va a poner a circular otra vez, pero ya desde finales del 19 y principios del 20 está siendo utilizada en los medios émicos, es decir, en los medios de los practicantes, de los creyentes, ¿no? Ya ahí se habla de esoterismo occidental y entonces esto es interesante porque entonces hay una ambivalencia en términos de esa expresión esoterismo occidental, ya sea en la academia, ya sea por parte de los practicantes. Mill nos permite pues ver cómo el constructo académico de esoterismo occidental de la última década del siglo pasado tiene este antecedente émico de casi un siglo antes. Por supuesto, la expresión esoterismo occidental tiene un significado distinto para un esoterista practicante que para un estudioso académico actual que la usa con restricciones históricas y de forma relativa. Por tanto, Mill favoreció este estudio teosófico, sí, pero de base académica, lo que lo alejó del impulso dominante tras la muerte de HPV, de Blavatsky, y la llegada de Annie Besant, que va a favorecer más bien una teosofía doctrinal que debía ser compartida por todos los miembros fieles de la sociedad teosófica.
Esto lo llevó finalmente a salirse de la Sociedad Teosófica y crear su propia institución, The Quest, la búsqueda, que privilegiaba sobre todo el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica. Esta sociedad, después, va a reunir a muchos exmiembros de la Sociedad Teosófica, académicos, artistas. Ahí, por ejemplo, de pronto a participar Scholem, Pound, Evelyn Underhill, la estudiosa del misticismo, ¿no? Y su revista fue leída por autores como Meiring y como Pessoa. Bueno, ahí ustedes pueden ver a la revista Lucifer o Lucifer, ¿no? Que fundó Blavatsky y en la que Mead trabajaba como editor, ¿no? Luego va a venir, ya con la muerte de Blavatsky, Lucifer va a desaparecer y aparece la revista Theosophical, the Theosophical Review, que va a funcionar de 1897 hasta 1909, que es el año en que Mead sale de la Sociedad Teosófica y ya independiente va a fundar la revista The Quest de 1909 hasta 1930. Mead y Blavatsky, como les decía, Mead va a ser el secretario particular. Desde el principio, Madame Blavatsky va a depositar una total confianza en Mead. Bueno, ella seguramente se sentía muy alabada de que un académico de Cambridge y de Oxford estuviera justamente ahí para ayudarla en todo, ¿no? Entonces, lo que hace Madame, y esto lo cuenta él en un artículo que escribe tras la muerte de Blavatsky, Madame Blavatsky le tira las llaves, ¿no? De su casa, de su consultorio, para que se ponga a revisar todo el material que se encuentra ahí. Acuérdense que para entonces Madame Blavatsky había estado muy cuestionada en términos del informe Hudson, ¿no? Que era una fraudulenta y demás. Entonces, justamente lo que ella hace es darle la total libertad a Mead, que siendo teósofo, sin embargo, tenía una distancia con mucha de la gente de la sociedad teosófica para que revisara todo lo que quisiera. Igual que Leonor y Lupita han hecho aquí con nosotros, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo no tengo nada que temer. Ahí están todos estos materiales, revíselos, y entonces Mead se va a encargar incluso de responder buena parte de la abundante correspondencia que le llegaba a Madame Blavatsky y que ella decía, yo no tengo tiempo para contestar tal cantidad de cartas, porque si no, entonces no puedo avanzar en lo que son mis libros y mis escritos. Así que, señor Mead, por favor, encárguese usted de contestar buena parte de estas cartas, por lo menos las que no tengan el elemento personal. Pero es interesante una colaboración que se va a dar. Ya Mead está publicando las traducciones iniciales del libro Pisti Sofía, y ella lo comienza es decir, él lo publica en Lucifer, ¿no? Y entonces Madame Blavatsky va haciendo una serie de comentarios a este escrito gnóstico que se ha publicado en español como El esoterismo de Pisti Sofía, ¿no? Esta parte sí la podemos conseguir en español y bueno, también por supuesto en inglés está ese libro que salió no hace mucho, Blavatsky Companion to Pisti Sofía, ¿no? Donde uno puede encontrar esta colaboración conjunta entre la traducción que hace Mead y el comentario que le agrega Madame Blavatsky. Solo de manera general, déjenme decirles que Madame Blavatsky estaba totalmente, digamos, justificada para hacer ese tipo de comentarios. Ya desde el siglo XIX hay una
revaloración crítica de los estudios del gnosticismo en Europa, están los materiales descubiertos en la segunda mitad del siglo XVIII, que es lo que se ha llamado el Códice Bruce, llevado a Inglaterra desde el Alto Egipto por el escocés James Bruce, que está guardado en Oxford. Luego está el Códice Askew, fuente del Pisti Sofía, ¿no?, que está en el Museo Británico. Y luego aparece un libro muy importante de Charles William King, que se llama Los gnósticos y sus remanentes, ¿no?, que va a ser muy influyente y que justamente es la fuente de muchas de las opiniones de Blavatsky sobre el gnosticismo y del propio Mead. Por otro lado, también están en Francia el libro de Jacques Matter, tiene uno sobre la escuela alejandrina, pero tiene otro sobre historia crítica del gnosticismo. Entonces, esos dos señores son claves para los estudios del gnosticismo en el siglo XIX, y sobre todo el trabajo de King va a ser conocido tanto por Mead como por Blavatsky. En términos del neoplatonismo, también tan, digamos, retomado por Mead, ahí hay que tomar en cuenta que en Inglaterra, ya desde la segunda mitad del siglo XVII, están este grupo de estudiosos que se llamaron los platónicos de Cambridge, que van justamente a hacer una alternativa a lo que otros autores, más bien de corte más, llamémosle así, racionalista, están proponiendo, como Hobbes y Descartes, y sobre todo el gran nombre va a ser, sobre todo en la primera mitad del XIX, el de Thomas Taylor, ¿no?, el primer traductor al inglés de las obras completas de Platón y de Aristóteles, que tradujo también a neoplatónicos y pitagóricos, a Proclo, a Porfirio, a Jámblico, a Plotino, ¿no? Va a ser muy influyente en autores como William Blake, como el poeta Percy Shelley, Wordsworth, otro de los poetas románticos importantes, en el trascendentalismo literario, Emerson sobre todo, y el neoplatonismo norteamericano del XIX. Esto es muy importante porque es en ese medio a donde va a llegar finalmente Blavatsky cuando llega a Nueva York, y la primera gran obra de Blavatsky, Isis in Velo, se va a publicar, por un lado, con ayuda de un neoplatónico norteamericano que fue Alexander Wilder, ¿no?, al grado que la va a ayudar en el prólogo de Isis in Velo en lo que se refiere a las fuentes neoplatónicas. Y por otro lado, la editorial que publica Isis in Velo era justamente de estos señores interesados en el neoplatonismo, ¿no? Entonces, todo esto no es simplemente así digamos, como una erudición general, sino que nos permite también entender los vínculos culturales y editoriales de Blavatsky en Nueva York. Estos son los objetivos de la Sociedad Teosófica, la fraternidad universal, el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencias, y la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. ¿Por qué les pongo esto aquí? Porque vean ustedes cómo los objetivos de DeQuest, el grupo de Mead, lo que hace básicamente es retomar el segundo objetivo, el de promover la investigación y el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia, pero le agrega sobre la base de la experiencia. No solamente, digamos, un estudio como puramente intelectual, sino que tiene también que tener una experiencia personal, ese elemento gnóstico que para mí es más importante. Y luego le agrega algo que para la gente de arte y de literatura es muy importante: impulsar la expresión del ideal en formas bellas. Es decir, el elemento estético, que, bueno, aquí no está en la Sociedad Teosófica, aunque haya una gran participación de artistas en la Sociedad Teosófica, pero Mead sí lo hace explícito
en su propia sociedad, ¿no? Aquí un rápido recuento teosófico de Mead en la sociedad teosófica. En 1887 su encuentro con Blavatsky. En el 89 se vuelve su secretario particular, se dedica a revisión de textos, correspondencia, hasta la muerte de ella, y todo esto lo lleva a un conocimiento íntimo de ella. En 1891, el año de la muerte de Blavatsky, él hace una edición revisada de las instrucciones esotéricas de HPV, es decir, las instrucciones que eran para los miembros de la sección esotérica, ¿no? Les pongo revisada porque eh, siempre Mead va, digamos, a revisar los textos de Blavatsky. No por un complot, no porque quiera recortarle y hacer, porque hay todo, digamos, un pensamiento fundamentalista dentro de, la, de ciertos fragmentos de la sociedad teosófica, ¿no? Como que Mead y Annie Besant estaban digamos, haciendo como una especie de complot, ¿no? Para quitar elementos peligrosos. Y en realidad lo que ocurre es que tanto Mead como la propia Annie Besant habían participado en las ediciones de Blavatsky y siempre se colaban múltiples errores de todo tipo, es decir, errores sobre todo editoriales y demás. Entonces se trata de corregir eso. La transcripción, por ejemplo, de lenguas orientales, del sánscrito y del pali. Bueno, Blavatsky no tenía un conocimiento tan fino de eso, entonces siempre por eso las ediciones de Mead son revisadas, pero en ese buen sentido. Del 91 al 97 es el trabajo editorial en Lucifer. En el 92 aparece el primer libro de Mead, que es Simón Magus, Simon Magus, Simón el Mago, referido a este personaje gnóstico de los primeros siglos de nuestra era. Hace además la edición del glosario teosófico de HPV al año siguiente de la muerte, ¿no? Y hay un apoyo a George en la Convención Europea cuando Olcott anuncia que va a dejar la presidencia de la Sociedad Teosófica. No la deja, pero bueno, lo anuncia ahí. Y en ese momento, entonces, Mead apoya a George. Esto es importante porque después va a separarse de George, pero entonces, sí, es que desde el principio yo en contra, no, para nada, todo lo contrario. Mead está cerca de George y lo va a proponer como candidato cuando Olcott dice, no, ya voy a dejar la presidencia, pero después se arrepiente y dice, no, siempre no, me quedo. Entonces ya, pues George no puede llegar ahí. En el 93 es justamente la tercera edición revisada de la doctrina secreta con Annie Besant. Ahí ustedes pueden ver los dos tomos originales de la doctrina secreta, ¿no? En el 94 es la tercera edición de la clave de la teosofía y empieza ahí sí el alejamiento de George y comienza él a fundar una postura en contra de hacer un culto alrededor de la figura de HPV, como algunos de los teósofos de la época ya comienzan, digamos, a querer establecer esa idea, ¿no? Para el 97, la publicación del tercer volumen, entre comillas, de la doctrina secreta, que es eso que ustedes pueden ver en la imagen, que en realidad este tercer volumen no estuvo pensado como tal por Blavatsky, sino que lo que hace es recoger los escritos no publicados sobrantes de la doctrina secreta que tanto Mead como Annie Besant tenían, ¿no? Entonces, lo que dicen es, publiquemos eso, sobre todo la parte final de este tercer tomo son las instrucciones esotéricas de Blavatsky para los miembros de la sección esotérica. Entonces, cuando Mead dice, es que hay que publicar eso, dicen, no, ¿cómo? Si eso era solo para los miembros de la sección esotérica, ¿cómo se va a publicar? Entonces, el argumento es,
Bueno, el problema es que ya esas instrucciones han sido publicadas, ya están circulando incluso fuera de la sociedad teosófica. Entonces, antes de que un Vivales aproveche ese material y diga, mire, aquí está este material que yo estoy presentando y que en realidad no es de esa persona, sino que era original de Blavatsky, más vale que se publique y que la gente sepa que ese material justamente tuvo su origen en Blavatsky, ¿no? Y por otro lado, la escuela esotérica de Blavatsky ya no existe. La escuela esotérica que va después a continuar está reformulada por Annie Besant y se van a estudiar otras cosas que no estaban en el programa original, eh, digamos, establecido por Annie Besant. Entonces, mejor que queden por escrito, digamos que queden impresas. Del 98 al 9, como le mencionaba, la publicación de la revista Teosófica que sustituyó a Lucifer. En el 99 se casa con Laura Cooper, que era también discípula de Blavatsky, también miembro de la Sociedad Teosófica y de la sección esotérica. En 1906, del 6 al 9, estalla el escándalo de Leadbeater, ¿no? Y esto va a ser muy importante. ¿Qué es el escándalo de Leadbeater? Bueno, las acusaciones. Leadbeater era una gran figura, digamos, del mundo teosófico, era el gran colaborador de Annie Besant, ¿no? Y estalla un escándalo por donde se le acusa de una serie de elementos, digamos, ¿cómo llamarlo?, de abuso sexual hacia adolescentes. Y entonces se arma el gran escándalo, ¿verdad? Al grado de que Leadbeater sale de la Sociedad Teosófica. En tiempos de Olcott. Todavía estaba Olcott como presidente. Se le hace toda una investigación y entonces Leadbeater sale, pero Olcott muere y llega Annie Besant. Y Annie Besant, que era la gran aliada de Leadbeater, dice, no, entonces vamos a readmitir a Leadbeater, ¿no? Y claro, eso causa una conmoción entre una gran cantidad de miembros de la Sociedad Teosófica, ¿no?, en Inglaterra en particular, pero no solo ahí, también en Alemania y en otros lados, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ahora vayamos a remitir a este señor, ¿no?, que ha sido acusado de problemas de abuso sexual? Y esto va a llevar a que, digamos, es como la gota que derramó el vaso, a que Mead diga, yo hasta aquí llego. Yo no puedo estar en este lugar, y se va a Leadbeater, perdón, se va a Mead, y con él 700 miembros de la Sociedad Teosófica de Inglaterra. Por eso se funda The Quest en 1909. Hasta ahí es la participación de Leadbeater, perdón, de Mead con la Sociedad Teosófica. Ahí ustedes pueden ver en ese escrito de 1891, véanlo qué temprano que es, está dentro de la Sociedad Teosófica, ¿no? Y donde Mead plantea en ese artículo que se llama El trabajo de los académicos teosóficos en Occidente, ¿no?, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que deben seguirse a su juicio, ¿no? Los himnos órficos y homéricos, las profecías de las sibilas y otros antiguos fragmentos de similar naturaleza, como los oráculos caldeos que eventualmente va a publicar él, ¿no? Segundo, la épica homérica y hesiódica. Tercero, la filosofía griega de la escuela jónica encabezada por Tales. Cuarto, la filosofía platónica y pitagórica. Quinto, el teatro griego y los dramas de misterios en nueva interpretación. 6, la escuela neoplatónica. 7, el gnosticismo. 8, la filosofía hermética, es decir, los escritos de Hermes Trismegisto. 9, la cábala. 10, los evangelios apócrifos. Esto es lo que a su juicio
un académico teosófico occidental debe estudiar. Vean ustedes qué interesante, porque aquí Mead está dejando de lado todo lo que sería el estudio de las filosofías orientales, del budismo, del hinduismo y demás. Es decir, él está planteando un programa alternativo de estudio. Ahora, ¿qué escribió Mead? La gran pregunta. Bueno, más de 200 artículos que están, digamos, dispersos en la revista Lucifer, la revista Teosófica, La Búsqueda. De alto nivel académico, sí, pero de una gran accesibilidad porque Mead escribe bonito. Sí, sí, no, no es así como enredado, ¿no? No, escribe bonito, entonces eso hace como que uno lo pueda leer con gusto y también explica buena parte del éxito entre un público no académico, ¿no? Tiene 30 libros, algunos de los principales son Simon Magus, Simón el Mago, ese primer libro de 1892 que le mencioné. Luego va las obras escogidas de Plotino, ¿no? Él lo que hace es tomar la traducción que había hecho Thomas Taylor, ese señor que les había mencionado, las edita, escribe un prefacio y agrega una bibliografía actualizada en su momento. Luego escribe otro libro que se llama Plotino, la teosofía de los griegos. Observen ustedes el uso que él va a hacer de la palabra teosofía aplicada a los neoplatónicos, que eso está en total consonancia con el uso de Madame Blavatsky, porque Madame Blavatsky, digamos, retoma el término teosofía de la tradición neoplatónica. Luego, esto es como algo bastante excéntrico en la trayectoria de Mead. Él va a hacer una traducción compartida de una serie de Upanishads, estas escrituras hindúes, ¿no? Esto vean que se aleja del programa que él está proponiendo, que está justamente sobre textos occidentales. Es lo único que él va, digamos, a trabajar oriental. Una traducción compartida. En realidad, yo creo que Mead no tenía tanto conocimiento del sánscrito como para hacer una traducción de ese tipo. Entonces, por eso es que se apoya en este otro señor y que buena parte de eso, el mérito va a ser del señor hindú y no tanto de Mead. Pero bueno, es un poco lo que hace Annie Besant. Perdón aquí entre nosotros, pero esa traducción del Bhagavad Gita de Annie Besant, eh, yo no sé hasta qué punto es realmente de ella o está en buena medida apoyado por el que la ayudaba en la traducción, que al principio aparece como colabora y que ya eventualmente luego lo quitan de los créditos, ¿no? Que era Rama Prasad o alguien por el estilo, ¿no? Que era el señor hindú que sí sabía sánscrito. Annie Besant estudia sánscrito, por supuesto que sí, pero Annie Besant era una mujer ocupadísima, estaba siempre en la grilla, en la cosa política, en el feminismo, en la organización teosófica. No tenía tiempo para hundirse en las profundidades del sánscrito como para hacer una traducción fuerte de la Bhagavad Gita. Uno sabe cómo funciona realmente la traducción de esas lenguas asiáticas. Pero bueno, esto se los digo en confianza, no se lo cuenten a nadie. Luego viene la traducción del Pistis Sofía, de ese evangelio gnóstico, que originalmente se traduce del griego al copto y ahora al inglés por primera vez de parte de Mead, a partir de la versión al latín que hizo un señor de apellido Schwarze, ¿no? Desde el copto. Entonces Mead va a trabajar desde esta traducción de latina más la versión francesa y entonces va a armar, bueno, y lo que él conocía de esas otras lenguas, de ahí sale
la traducción del Pistis Sophia, ¿no? Luego vienen fragmentos de una fe olvidada, que es como una especie de antología de textos gnósticos. Muy importante, los que tienen, vean, les puse 3 asteriscos, ¿no? De todos ese montón de trabajos de Mead, está el Pistis Sophia, los fragmentos de una fe olvidada, luego lo que va a ser la traducción de los textos de Hermes Trismegisto, ¿no? Otra vez el uso estudios de teosofía helenística, otra vez el uso del término teosofía aplicado a lo hermético y a lo neoplatónico, y Gnosis, en 3 volúmenes. Y luego otro libro muy interesante, muy influyente, que fue Ecos de la Gnosis, que aquí se los había presentado en esta traducción moderna que se hizo por los 100 años, ¿no? En la que participó John Algeo, que era en ese momento un funcionario teosófico notable, Stephen Heller, que es un, digamos, gnóstico y teósofo contemporáneo, ¿no? Y Gilbert, que es un académico muy cercano a la sociedad teosófica y que hicieron esta traducción, más bien esta reedición de textos. Ah, no, es esta, ¿no? Los ecos de la gnosis son una serie de traducciones, ahora sí, de textos gnósticos, uno de los cuales o 2 de ellos van a ser especialmente importantes para Jung. Es decir, es ahí donde Jung los conoce y luego él los va a trabajar. El número 5 y el número 6, los misterios de Mitra y el ritual mitraico. Es decir, a Jung eso le encantó, le abrió puertas, todo lo que ustedes quieran, habrá que irse a estudiar a Jung al respecto. Y ahí podemos encontrar, digamos, él trabaja con esa traducción, ¿no? Luego, otro libro, recomendado sobre todo para Antonia, que ha trabajado toda la parte de los cuerpos sutiles en la tradición teosófica, bueno, cuando trabajaba Mayrin, tiene ese libro muy bueno que se llama La doctrina del cuerpo sutil en la tradición occidental. Vale mucho la pena. Llegamos de toda de esa gran cantidad de textos que tenemos en español. Ay, estas 3 cositas que están ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque son así los oráculos caldeos, que es justamente uno de los textos que andan, el número 8 y 9 de los ecos de la gnosis, ¿no? Luego, los himnos de Hermes, que también viene de ahí, que es una cosita de nada. Y el primer libro que escribió Mead, el de Apolonio de Tiana, no el primero, uno de los primeros, ¿no? El de Apolonio de Tiana, que se tradujo en 1902 por Rafael Urbano y que fue publicado en la Biblioteca Orientalista de Mainadé. Eso es lo que tenemos de Mead. Bueno, y el esoterismo del Pistis Sophia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que justamente, desgraciada, por desgracia editorial y demás, la obra de Mead no se tradujo. Toda esa obra importante de Mead casi no se, bueno, de hecho no se tradujo al español, y entonces esto va a ocasionar que el conocimiento en el mundo panhispánico de hermetismo, de gnosticismo, de neoplatonismo se retrase mucho, hasta realmente la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, con un retraso casi de 50 años en relación con lo que era el mundo en alemán, de lo que era el mundo en Inglaterra, de lo que era el mundo académico en Francia. Y entonces, bueno, pues toda esa obra maravillosa de Mead, que si se hubiera traducido, habría enriquecido mucho, no solo el mundo teosófico, sino el mundo en general de los estudiosos de estas corrientes, pues tardó demasiado.
La recepción académica de la obra de Mead también fue bastante tormentosa porque Mead se va a apoyar en los estudios en el trabajo de un alemán que se llamó Richard Reisenstein, que había traducido, bueno, que había hecho un estudio del Poimandres, que es uno de los textos del Corpus Hermético. Y Reisenstein va a ser como un representante de lo que se denominó en aquel entonces la Escuela de Historia de las Religiones. ¿Qué decía esta escuela? Que las dimensiones religiosas y egipcias de la literatura hermética deberían ser tomadas en cuenta tan seriamente como las griegas y filosóficas. Es decir, luego Mill va a publicar su libro sobre hermetismo siguiendo esta línea. Esto va a llevar a un choque académico, porque por un lado, digamos, la parte más dominante de la academia eran en aquel momento los filohelenistas, ¿no? Es decir, los que pensaban que había que hacer, digamos, una lectura racionalista bajo el ideal del progreso, europeísta, entiéndase, eurocéntrica, cristiana, ¿no? De toda esta tradición, como, digamos, y cuyo dominio de este tipo de visión va a llegar hasta la primera mitad del siglo pasado, y uno lo ve con la obra del padre Festougier, que fue el gran estudioso del hermetismo en Francia y que sigue esa línea. Contrario, digamos, a esa postura está justamente la de los neorrománticos, ¿no? A la cual va a pertenecer Mead, ¿no? ¿En qué se diferencia? Y en que para ellos, digamos, la literatura hermética no solamente es un asunto de filosofía, sino que también es un asunto de religión y que por lo tanto hay que tomar otro tipo de elementos que esos señores, ¿no? Que estaban trabajando o que intentaban establecer un vínculo entre los estudios clásicos y los estudios bíblicos en un contexto protestante, habían dejado de lado. Y esos señores además establecían o pretendían la superioridad de la cultura griega, cristiana y occidental. Mead va a decir, no, señores, eso no es así, y tenemos que incorporar otro tipo de variables como la sexualidad. Uy, perdón, pero fue así como el gran escándalo. Como, sí, por supuesto, también los elementos sexuales, el culto fálico, todo eso que está también presente en buena parte de las religiones antiguas, de los cultos mistéricos incluso, el elemento religioso y también elementos de la tradición asiática, es decir, los factores no racionales que en la cultura occidental. La mirada a lo oscuro, a lo pesimista también, a lo decadente, ¿no? Y que se va, digamos, a expresar en un libro clásico que fue La decadencia de Occidente de Spengler. ¿No? Es como esa otra visión. Y además es una investigación interdisciplinaria y comparativa. Entonces están estos dos puntos de vista. El dominante es el de los filohelenistas. Mead está en la escuela, digamos, que no tiene tanto éxito, que es la de los neorrománticos, pero bueno, ni modo. Los filohelenistas dicen que los neorrománticos no distinguen entre el hermetismo superior, que es filosófico, y el inferior, ¿no? Que es el alquímico y el práctico y el de los talismanes y demás, ¿no? Lo filosófico es griego, por supuesto, mientras que lo mágico y alquímico es egipcio y por lo tanto es secundario. ¿Qué pasó? Bueno, la historia reivindica a Mead y a los otros señores, a Reisenstein,
a partir de 1945 con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, que es esta biblioteca que se encuentra en el 45 en una serie de tinajas de cerámica con una serie de rollos, ¿no? Y que van a eh, permitirnos conocer toda una serie de textos gnósticos, herméticos del cristianismo antiguo, y que cuando se han estudiado, ¿no? Parece que, digamos, la balanza se inclinó. Y entonces muchos de los reparos y críticas que se habían hecho a Mill y a Reisenstein han sido corregidos por una nueva erudición post-Nag Hammadi, es decir, después de estos descubrimientos y estudios, ¿no? En los que hay, por ejemplo, dos autores fundamentales, Jean-Pierre Mahé, no es francés, pero funciona en el ámbito francés, y sobre todo un libro que les recomiendo, otro que no está traducido al español, que se llama El Hermes egipcio, que es una revisión de toda esta polémica, ¿no? Estos señores, Mahé y Fauden, lo que hacen es subrayar la importancia de la religión egipcia sobre la filosofía griega, la existencia de una comunidad hermética con prácticas rituales. Es decir, los herméticos egipcios no eran unos señores filósofos nada más que se reunían a conversar como si fueran platónicos, ¿no? Sino que formaban comunidades practicantes, ¿no? Que tenían una serie de rituales y demás. Las experiencias psicológicas poderosas que tenía esa comunidad, fundadas en alteraciones de la conciencia, inducidas por técnicas y prácticas espirituales, y hay que agregar aquí, según el penúltimo libro, gracias, el penúltimo libro de Hanegraaff, también por la ingesta de sustancias psicotrópicas que se utilizaban en este tipo de comunidad. No en todos ni por todos, pero digamos no era algo extraño, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que lo que Crowley iba a hacer no era nada nuevo, ¿verdad? Esto ya desde la antigüedad ya venía, ¿verdad? Luego, la existencia de un sistema iniciatorio con sucesivos grados de instrucción. ¿Mm? En resumen, digamos, toda esta erudición posterior de la segunda mitad del siglo pasado y de la actualidad, lo que viene a hacer es, en buena medida, a reivindicar a Mead y a la gente con él afiliada, y a reconocer este enfoque proegipcio que Mead de alguna manera propició, neorromántico, comparatista y partidario del orientalismo platónico. Una última recomendación, la obra de Mead en digital, ¿no? Ustedes pueden conseguir, ni modo, no está en español, no está, ¿no? Pero lo pueden conseguir en inglés, bueno, la gente que sabe. Hay dos lugares básicos, ¿no? Gnosis.org, que es este sitio que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Aquí, en el lado, bueno, del lado de ustedes del izquierdo, ¿no? Ustedes se van a encontrar todas las obras de Mead, ¿no? Y pueden ir picando, pero hay un espacio que dice en inglés o en español, entonces uno pica en español y ahí ahí tienen una traducción inmediata, de esa traducción como de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, permite más o menos seguir un poco el argumento, ¿no? O si lo quieren leer en inglés, bueno. Y el otro sitio, por supuesto, más conocido es el de archive.org, donde ustedes encuentran los PDFs, ¿no? Pueden bajar esos materiales, y entonces son dos buenos lugares donde ustedes pueden encontrar, digamos, en la actualidad, la obra de Mead. Y bueno, ya creo que con esto acabo, ya he hablado mucho. Preguntas y comentarios, como siempre. Sí, agradecemos mucho al doctor Chávez, quien es un pilar
en la institucionalización de los estudios de esoterismo occidental en la Academia Mexicana por esta ponencia y abrimos la mesa preguntas. Yo, en lo que quizás piensan, yo tengo una. Ajá. Y creo que su ponencia revela una dimensión poco comentada de la historia de la teosofía, que son los vínculos académicos, que están desde el inicio, están desde la fundación, o sea, desde Nueva York. Blavatsky se rodea de las mentes más brillantes que están estudiando esto con todo el rigor, porque, digamos, el imaginario popular que existe sobre lo teosófico y muy influido por lo del informe Hodgson y así, tiende a desvirtuar por completo la teosofía, como separándola de esta dimensión de rigor académico que siempre estuvo ahí y a la que Blavatsky nunca se negó. Entonces, no sé si usted quisiera elaborar un poco más acerca de esa dimensión académica de lo teosófico que se ve en México también. O sea, hay desde la fundación del Logia Ahora, se vinculan mentes brillantes académicas, filósofos, etcétera, ¿no? Claro, claro. Es que, por ejemplo, la gente dice, qué gran cantidad de materiales reunidos en la doctrina secreta, ¿verdad? Sí, pero eso, es decir, los materiales de la doctrina secreta fueron buscados, fueron revisados. Blavatsky no estaba sola. Siempre tuvo, digamos, un equipo de personas que la ayudaban. Quizás en los tiempos de Isis sin velo no se notaba tanto, pero tampoco es tan cierto porque estaba Alexander Wilder y estos neoplatónicos de Nueva York. Ni qué decir en los tiempos de la doctrina secreta, donde ya Madame Blavatsky tenía todo un equipo de gente que la apoyaba. Sí, de pronto ella podía buscar en el Akasha una serie de citas y demás, pero les aseguro que la mayoría de las citas no venían del Akasha, sino de las bibliotecas donde estos hombres y mujeres que la apoyaban iban y buscaban cosas que para reafirmar lo que ella encontraba en el Akasha. Bueno, sí, en ese sentido, digamos, se nos olvida, digamos, toda esta labor intelectual. Madame Blavatsky es una escritora, ¿no? Es una intelectual que además, o digamos, del ámbito esotérico, ¿no? Y entonces, claro, la historia oficial tiende simplemente a verla como una esoterista y en ese sentido de inmediato como a rebajarla, sin darse cuenta de todo ese trasfondo académico. Luego, más allá de Blavatsky viene justamente la gente que trabajó con Blavatsky. Mide es uno de ellos, pero luego van a venir otros señores. Y ustedes ven cómo esto rápido se comienza a conectar con el círculo de Eranos de Jung, con el estudio de las religiones, con los intelectuales, con los escritores. Se habla, por ejemplo, en las historias de la teosofía, la influencia de la teosofía en la cultura occidental. Entonces dice, sí, la influencia de la teosofía en la pintura, sí, en la literatura, sí, en la danza, por ejemplo. Pero no se habla de la influencia de la teosofía en la academia. ¿No? Justamente, bueno, en el caso del Círculo de Eranos, no les mencioné a Olga Frebe simplemente por una exquisitez, sino porque fue una señora muy importante, sin la cual Jung no hubiera podido hacer lo que hizo desde el Círculo de Eranos. Todo el mundo habla maravillas de Jung y del Círculo de Eranos, pero nadie menciona a Olga Frebe, que era la teósofa del grupo, ¿no? Entonces, ahí hay como un doble prejuicio. Hay un prejuicio, digamos, antiesotérico y hay un prejuicio antifeminista. Porque en ese momento, digamos, todos los grandes nombres de Eranos, qué curioso, eran solo señores. Sí, y Olga Frebe, que también era un señor. No, ¿verdad? Entonces, ese tipo, digamos, de elementos faltan en los recuentos académicos de los estudios de esoterismo. Creo que alguien como Hahnemann se ha puesto ya, se ha dado cuenta de eso y cada vez es más incluyente,
Alguien como Marco Pazzi, yo creo que también ha revisado un poco ese asunto, pero sí hace falta tomarlo en cuenta. Ha pasado un poco también la misma situación en lo que son los estudios eh, asiáticos o lo que se llamaba antes los estudios orientalistas, ¿no? Que entonces hace una historia del orientalismo en Occidente y no se toma en cuenta no se tomaba en cuenta el aporte teosófico, no, porque la, la, lo que la teosofía dice del Oriente o de Asia o de la India está equivocado o está alterado. Sí, no, pero falta una revisión mucho más detallada y si uno ve la historia de la sociedad teosófica en la India, uno se da cuenta que las publicaciones de las revistas de las revistas teosóficas en la India, porque hay varias, ¿no? Eh, están, digamos, llenas de aportaciones académicas de miembros de la sociedad teosófica. Y Y miembros de la indios. India. O sea, que es un patrón que ella repite, o sea, para ella es importante rodearse siempre de las autoridades académicas occidentales y de la India. Y de la Y India. las respeta y las incluye, ¿no? Entonces, Sí. Y lo que va a hacer, por ejemplo, el Centro de Investigación de Adyar, con la biblioteca, ¿no? Que desde los tiempos de Olcott, porque Olcott en eso sí comienza una recopilación hasta donde se puede de textos, de pergaminos y demás, ¿no? Y se van juntando en la biblioteca al grado de ser en estos momentos una referencia muy importante. Ahí llegaron a consultar esa biblioteca gente como Mircea Eliade, como Alain Daniel Liu, gente, digamos, del mundo académico, eh, eh, digamos, porque ahí había hay un material muy importante. Entonces, sí, las relaciones entre teosofía y academia están siendo revisadas y vale la pena que sigan siendo revisadas y digamos, y escribir al respecto. Porque también me llama la atención que usted mencionaba mucho cómo Mead da énfasis al segundo objetivo de la sociedad teosófica, que es la parte más académica, ¿no? Que sería el estudio comparativo de las religiones. Y creo que también valía la pena ver la raíz de los estudios comparativos religiosos desde lo teosófico en la academia, porque ahorita menciona usted el círculo de Eranos y yo pienso en Avi Warburg también, porque es como claro. esa misma lógica de estudio comparativo de las religiones, en la medida de lo posible sin prejuicios, ¿no? Sí. Y eso, pues el objetivo número 2 que él tanto resalta, creo que es donde encontramos la línea académica de los teósofos, ¿no? Sí, 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 eso siempre ha sido muy, muy importante. ¿Tú querías decir? Solo para complementar sobre la conexión de Avi Warburg, sin Olga Freud no sería lo mismo, ¿verdad? Ella aporta todas estas imágenes que va recopilando con Jung sobre los arcanos. Y que podemos rastrear a mí, ¿no? O sea, de lo que acaba de contar. Sí, y luego Olga Freud, la señora de Eranos, por ejemplo, cuando Jung va a hacer, digamos, sus libros, ¿no? Y entonces necesita ilustraciones. Bueno, sí, pero Jung no se va a ir a buscar las ilustraciones, ¿no? Olga Freud, con esa generosidad que siempre la marcó, ¿verdad? Y bueno, tenía los medios, recorre bibliotecas por aquí, por allá, reproduce muchas de las imágenes y demás que luego Jung va a incorporar en sus libros. Cuando yo estuve justamente en esa casa de Ascona, el lugar donde hacían las reuniones y que uno tocaba todo a ver si se le pegaba algo, ¿verdad? De lo que todos esos señores tan importantes e inteligentes hicieron, ¿no? Uno ve las reproducciones de muchas de esas imágenes que Olga Frebe fue recogiendo, fotografiando a lo largo digamos, de muchos países y que luego ella se las pasaba a Jung. Y luego Frebe tiene toda una obra pictórica, no sé si tú la conoces, sí, maravillosa. Totalmente, totalmente. Incluso los nombres de muchas de esas pinturas, Fohat y demás, y es como un art nouveau neoexpresionista abstracto
todas estas, digamos, influencias del arte plástico, ella las está también asimilando. Entonces, hace falta también una biografía intelectual de Olga Frebe y sacarla de la sombra de Jung. Les digo otra vez, buena parte del trabajo de Jung habría sido, por lo menos, digamos, esta parte en Eranos no habría sido tan fácil sin el aporte de Olga Frebe. Mircea tenía Sí, una que pregunta. yo sepa, el libro de La Gran Diosa, de hecho por Eric Newman, que es de esta generación última del Círculo de Eranos, que es el que promueve, bueno, y que implanta este concepto de la psicohistoria, está basado en el archivo de Olga Frebe que ella recopiló sobre Mira, que esto creo que sí se lo reconoce. qué bueno. Pero bueno, se me hace bueno, interesante. Yo no conocía la figura de Mira, entonces nosotros viniendo del campo del esoterismo occidental, es súper rico, bueno, saber que yo había escuchado que, bueno, que el término venía del contexto émico, entonces es como muy fascinante. Y quería preguntarte si tú habías visto algo de recepción de la obra de Mir en México, porque justo estaba revisando este texto de la historia de la Sociedad Teosófica en México, y la segunda logia que se funda a raíz de que se mueve el gobierno de Carranza a Veracruz, y que va Romano Muñoz allá, entonces se les ocurre que ya hay gente estudiando teosofía, y lo que comenta Joaquín Valadez es que él propuso a Romano Muñoz que se llamaba Apolonio de Tiana, Sí. la segunda logia de México. Y me preguntaba si de pronto, como está esta traducción de Rafael Urbano, pues, que es bastante reciente, si quizá, por ejemplo, ya sé que hayan accedido a MID a través de esa traducción de Rafael Urbano, que sí había ese vínculo entre España y México, pero si hubiera de pronto también otros lectores de MID en este contexto dentro de la sociedad teosófica, si hubieras encontrado algo así, porque sabemos que también los miembros de la sociedad, bueno, en esta misma biblioteca tienen libros en inglés, entonces es como, bueno, si es el idioma que más tienen, entonces de pronto quizás sí podían acceder a los libros de MID. De hecho, creo que está, por ejemplo, en esta biblioteca los textos herméticos, la edición de MID. Claro, claro. No sé si habría algunos otros autores o teósofos aquí en México que hubieras encontrado esa Bueno, referencia. el grande, como siempre, es Adolfo de la Peña Gil, ¿no? Aquí casi, digamos, déjenme mencionar, desde la producción literaria de Mid, cuando yo he revisado, hay varios de los libros de Mid en esas ediciones bonitas, ¿no? Uno puede encontrar el Pistisofía, uno puede encontrar, por supuesto, los fragmentos de una fe olvidada, puede uno encontrar el libro de Hermes, en varios, es que luego son 3 volúmenes, pero luego en algunas ediciones se juntan ecos de la noche. Aquí hay buena parte de los principales libros, bueno, aquí es arriba, de Mid en la biblioteca de la Sociedad Teosófica. Eso les da otra vez, como si hiciera falta con todo lo que hemos comentado, una reafirmación del valor bibliográfico de esta biblioteca, ¿no? Es decir, que aquí tengamos los libros de Mid, ¿no? Seguramente donados, bueno, habría que hacer eso, una hipótesis, ¿no? En buena medida por Adolfo de la Peña Gil, quizás no el único, pero bueno, están aquí. Alguien alguna vez los compró para estudiar él o ella, ¿verdad? Y luego, si es don Adolfo, pues después se murió y entonces parte de la biblioteca pasó para acá. Entonces, por ahí es donde uno puede suponer, yo no sé si sería posible rastrear el origen de esos libros. Hay otros libros también muy importantes, los libros de Wade, ahí están los alquímicos y demás, que es este otro gran estudioso. Wade es distinto de Mead, porque Mead es un teósofo académico, ¿no? Mead es sobre todo un esoterista que luego se vuelve académico a su manera, ¿no? Entonces, los libros de Mead académicamente tienen un valor mayor que los de Wade, que es el autor, digamos, el creador también del famoso tarot de Rider Waite, ¿no? Junto
con Pamela Coleman Smith, ¿no? Pero aquí hay varios de los títulos de Wade que va a desarrollar también una obra de erudición esotérica, pero a él sí de pronto le faltan elementos filológicos o históricos, pero igual son también muy, muy interesantes. Entonces sí, yo me imagino que el nombre de esa logia de Apolonio de Tiana quizás tiene que ver con ese libro publicado en España que circuló por acá y que fue, digamos, el libro de Mead que se conoce, bueno, que se conoció y que se conoce en español por excelencia, ¿verdad? Y los oráculos caldeos. Los oráculos caldeos también fue traducido en la Biblioteca Orientalista. No, y que haya sido Romano Muñoz, que es Sí, el académico que es teosófico mexicano. sí, sí, Ujú. sí, también, es decir, habría, y luego está Garza Galindo, también Ujú. es otro señor al que habría como que revisar. Los sospechosos. Ajá. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, pues, ajá. Existe, bueno, con toda esta parte teósofa que rodea la imagen de Jung, ¿existen elementos directamente teosóficos en su obra de El Libro Rojo? Estoy pensando como en el personaje de Filemón, como este guía espiritual que menciona en sus libros y las pinturas. ¿Existe algún nexo directo entre la teosofía y el arte del Libro Rojo? bueno, uno podría hacer, digamos, una propuesta al respecto. Jung siempre se cuidó mucho de que lo vincularan con la teosofía y en general con las cuestiones esotéricas. Acuérdense que Jung está trabajando en un ambiente médico, está al principio colaborando con Freud, que era muy materialista, y que está buscando digamos, un planteamiento científico de este tipo de temas. Entonces, el caso de Jung es muy ambiguo, ¿no? Porque por un lado él está, digamos, manteniendo como ante sus colegas y ante la academia y la institución médica, como pretendiendo ser cis, yo lo estoy haciendo ciencia, yo nada que ver con esa cuestión esotérica, más allá de como un material para trabajar mis propios asuntos. Pero una vez que se muere Jung y que aparecen los biógrafos que comienzan a revisar, uno se da cuenta que Jung siempre estaba como muy cercano de toda una serie de personajes del mundo esotérico. Como María Luis Bonfranco. Exactamente. Sí, entonces, digamos, hay ahí como una ambivalencia de su parte. Yo me imagino, digamos, que él no va a aceptar buena parte de la teosofía, sobre todo porque ya en el momento de Jung, la teosofía dominante era la teosofía de Besant, de Leadbeater, todo eso que el propio Mead va a llamar neoteosofía. El término neoteosofía, es decir, es Mead el que lo propone, para hablar de esta teosofía que ya no es la teosofía de Blavatsky, ¿no? Y que es una teosofía que va cada vez a favorecer los elementos devocionales. Vean cómo la primera pelea de Jung es con los que están pretendiendo hacer de Madame Blavatsky como una figura de culto. Y después con los que van a hacer de Krishnamurti una figura de culto. Es decir, Mead está peleado con eso, ¿no? Para él no es por ahí por donde debe ir el trabajo teosófico, él lo plantea más bien como en esos asuntos más internos, más personales, acompañado de una experiencia de estudio, una experiencia intelectual y una experiencia gnóstica. Esos son los dos términos que en él funcionan sobre todo. Que ahí no hay fraternidad, bueno, porque es que para mí la fraternidad no es algo que uno pueda ir a buscar, es, digamos, el resultado de una experiencia personal.
Si se logra, digamos, un trabajo, una visión gnóstica, una experiencia espiritual, la fraternidad aflora por sí misma. No hay que prepararla, no hay que trabajar para ser fraternal. No, la fraternidad es un resultado, no una meta en ese sentido. Pues muchas gracias, doctor. Gracias.